¿Qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión veremos el unboxing y review de la figura de Spider-Man Web Canon de la línea Spider-Man Classic Series 14 hecha por la compañía Toy Biz en el año 2005. La caja en la que viene la figura en general es bastante buena. Me encanta el estilo clásico que tiene, ya que de la misma fueron lanzadas muchas figuras de Spider-Man que hoy en día se han convertido en unos clásicos y algunos en los más cotizados por su discontinuidad en el mercado. Si bien esta figura no es tan cotizada, pero sí es una figura muy rara. Tal vez no hayas escuchado o conocido esta figura antes, y pienso que una de las razones es la manera en la que el accesorio de este Spider-Man es presentado en el blister. Creo que hubiera sido muchísimo mejor que lo que viene a ser el cañón de la figura se hubiera situado detrás de ella, ya que de esta manera en la que viene presentado no permite apreciar el modelo de la misma. De frente apenas puedes apreciar solo los brazos y las piernas, y un poco la cabeza en ciertos ángulos. Pero por ejemplo, en una tienda entre tantas figuras esta puede pasar muy desapercibido. Y considero este detalle ya que muchos Spider-Man pertenecientes a la serie Spider-Man Classics, la mayoría de ellas traían sus accesorios muy bien situados de manera que podías apreciar perfectamente el modelo completo de la figura y su accesorio, como por ejemplo este Venom que tengo aquí. Como pueden observar y tal como les mencioné antes, esta trae el accesorio detrás de la figura. Claro que hubieron otras en las que el accesorio o la figura se situaba al lado o incluso puesta como esta, pero siempre mostrando el modelo completo de la figura. Y si desconoces de las figuras que pertenecen a cada serie, pues probablemente te estarías perdiendo de tener una gran figura en tu colección. Aquí podemos ver que no viene con algún folleto extra, y bueno, aquí al menos en la parte reversa de la caja se puede apreciar con más claridad, por decir la mitad del modelo de la figura, ya que el accesorio le cubre el torso. Aquí muestra un pequeño instructivo de cómo colocar el accesorio de la figura y de cómo funciona la misma. Y por acá muestra las demás figuras que corresponden a esta serie, que vendría a ser esta la serie 14. Y es que en lo que respecta a los Spider-Man que hizo Toy Biz, vinieron clasificados por número de serie correspondiente al año de lanzamiento. Aquí se puede apreciar que fue lanzada en el año 2005 y en ese año se lanzaron las series 13, 14 y 15. En la caja como tal no muestra el número de la serie a la que corresponde la figura, pero si quieren saber cómo hacer exactitud, pueden visitar la página de marvellegends.net y figurebrand.com, que son como catálogos que muestran todas las figuras a las que correspondieron cada serie de Toy Biz en este caso. Aunque también puedes encontrar en Wikipedia como Spider-Man Classics y sale la clasificación de las series por año para que de pronto alguna figura de Spider-Man que tengas y no sabes a qué serie corresponde, pues en estos sitios puedes consultar. Así que vamos ahora a abrir la caja para pasar a revisar la figura. Y aquí tenemos la figura en donde podemos apreciar el excelente diseño que tiene. Este Spider-Man está inspirado en el diseño de Pablo Rivera, un artista el cual ilustró cómics del arácnido tales como la serie Mythos One Shot de Spider-Man, The Spectacular Spider-Man Volumen 2 número 14, The Amazing Spider-Man All Hunting Body número 577, entre otros. El esculpido de la figura me encanta, los ojos me recuerdan algo de Spider-Man japonés de Toei Animation. El molde tiene un parecido al del Spider-Man McFarlane, aunque no es el mismo molde ya que tiene sus diferencias, como en esta parte donde se puede observar cómo los bordes están un poco más abiertos y además esta no tiene articulación del abdomen y no se puede hacer ese crunch que suelen permitir otras figuras de Spider-Man. Y otro detalle es que en la mano la articulación es una sola, con todos los dedos en conjunto, a diferencia de este Spider-Man, el primera aparición,
la cual cada uno de sus dedos permite movilidad, que por cierto, si no has visto el review de esta figura, te lo dejo aquí arriba para que vayas a verlo. Y bueno, respecto a los detalles y a pesar de las limitaciones de esta figura, no deja de ser un modelo muy llamativo y raro dentro de los modelos de Toy Biz. Esta figura cuenta con 33 puntos de articulación, así que vamos a revisar cada una de ellas. Y empezamos con la articulación de la cabeza, que nos permite un giro completo. Y también un movimiento completo hacia arriba. La articulación llamada articulación mariposa, la cual expliqué en un video anterior, que es aquella que nos permite un movimiento más amplio del brazo. Tenemos la articulación del bíceps, que nos permite un giro completo. El codo, el antebrazo, la muñeca y los dedos. Tenemos la articulación de la cintura, que nos permite un giro completo. Tenemos la articulación de la pierna, que nos permite un levantamiento hacia arriba y un levantamiento hacia un lado. La rodilla, el tobillo, que nos permite un giro completo. El pie, que nos permite un levantamiento completo hacia arriba y hacia atrás. Y también hacia los dos lados. Esta figura trae su accesorio, que es su cañón web, que se puede colocar sobre la figura, y cuenta con dos cañones disparadores, la cual una es un gancho sujetado con polea, mientras que el otro cañón es un disparador que trae 5 misiles, las cuales puede disparar por medio de unas perillas que se encuentran en la parte de atrás del cañón y que disparan así. Muy interesante, pero en lo personal no considero este accesorio muy complementario a la figura, ya que, como mencioné al principio, no permite visualizar el excelente diseño que tiene este Spider-Man. Esta figura tiene un tamaño de 15.5 cm 6 pulgadas. Una figura clásica de Toy Biz con un diseño increíble, que es un poco difícil de conseguir por su rareza, y si eres fan del arácnido, definitivamente una figura que no puede faltar en tu colección. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para ver más videos de reviews que iré subiendo en este canal. Y no olvides también activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. No olvides también compartir este video para que llegue a muchos más coleccionistas y la comunidad de Ken Colecciones siga creciendo. También sígueme en mi página de Instagram para que puedas ver fotos de estas y más figuras que subo. Nos vemos en un próximo video, que sigan coleccionando y hasta la próxima.